¿Cómo estás, Tomás? Buenos días, feliz lunes. Buenos días, Tommy. Buena semana. Oye, pues traes un muy buen tema porque creo que todo mundo, pues a todo mundo nos ha pasado, ¿no? De repente abres tu closet y empiezas a encontrar celulares, ¿no? De hace muchos años, controles remotos, monitores de computadora de estos que existían antes muy anchos, o televisores, o vete tú a saber, ¿no? Aparatos electrónicos que, bueno, sirvan o no, pues ya por lo general no los utilizas. Pero, ¿qué hacer con ellos? Lo más sencillo es agarrarlos y tírarlos a la basura, digo, ¿no? Eso está fácil. ¿Tú ¿Pero qué haces con ellos? Pues la verdad los guardo y tengo hasta un espacio mediano, pero realmente es un espacio que podría utilizar pues en otras cosas, ¿no? Claro. Optimizarlo, aprovecharlo. ¿Qué tenemos que hacer con esto, Tomás? Híjole, son muchas cosas. Hablar de la basura electrónica es un fenómeno que ha crecido en las últimas 4 décadas, cada vez más. Digamos, está asociado a muchas cosas. Tiene, por un lado, el consumo o el sobreconsumo, de cada vez necesito el nuevo, aunque el viejito o el anterior sirva, yo ya quiero el nuevo y no me importa. O también hay un fenómeno de obsolescencia programada, que es que las cosas están hechas para que tengan cierta duración y no más, para que uno siga automáticamente comprando más. Y con nuestro propio deseo de ser felices y de pertenecer a una sociedad a través del consumo. Claro. Entonces, digamos, vamos por partes. Yo recomiendo dejar de, o sea, digamos, pensar y consumir mejor o menos o más responsable o más inteligentemente. Eso sería lo primero. Pero si ya los tienes todos guardados, ¿qué haces? Bueno, si se puede arreglar y no te, porque a veces hasta más cara te sale la compostura que un aparato nuevo. Pero bueno, no los tiren a la calle, hacia la basura, nada más, porque si no terminan generando un fenómeno que es muy delicado, que es, esto termina en lugares donde se recuperan las piezas, las partes, los metales o los químicos, pero de manera poco profesional o artesanal, es decir, gente pobre, pepenadores, niños, niñas, mujeres, hombres con las manos, ¿no? Y es un fenómeno que pasa a nivel nacional y el mundo en general también manda sus residuos electrónicos a países subdesarrollados, entonces eso no está bueno, digamos. Por otro lado, tienes, pues ve que sí puedes volver a usar, porque muchas veces los cables, algunos, siempre funciona. Tener un celular viejito de reserva que te pueda salvar una tanda, además tiene mejor señal que los de ahora, mejor recepción, ¿no? Y lo demás, pues puedes llevarlo a centros de acopio, y hay centros de acopio. ¿Se donan? O se pueden donar, si alguien más lo puede usar y yo ya lo usé, y yo ya no lo quiero, pues lo puedo donar, y si no, lo llevas a un centro de acopio, y si no, vas al programa oficial que se llama Reciclatrón, que es un programa del gobierno de la Ciudad de México que va itinerando y donde tú llevas tus aparatos y te regalan de vuelta una plantita y entonces ahí ya se encargan de manera pues adecuada, responsable, de alargar quizás la vida, ¿no? de estos artefactos, aparatos electrónicos que ya no utilizamos y justamente es por la evolución de la tecnología, ¿no? Hablando específicamente de la contaminación, Tomás, ¿qué implica? Si tú los desechas de una forma muy sencilla, tíralos a la basura. Pues esto que decíamos, aparte del impacto humano, social que tiene con la gente que está en condiciones deplorables recogiendo esto, estás hablando de plomo, estás hablando de cadmio, de mercurio, ¿no? Digamos como sustancias que son tóxicas. Claro, la gente dice, sí, pero sacan el cobre. Claro, el cobre, pero lo demás es lo terrible. Claro. Gente que está operando esto sin la protección necesaria, eso es en un buen escenario. En un mal escenario termina en un tiradero una parte de tu chatarra y se va oxidando, se expone, libera contaminantes al aire, al suelo y al agua, y este fenómeno que se llama lixiviación, que es pues esta agua que va saliendo de los basureros y que tiene pues de todo. Y esa agua se va infiltrando en la tierra hasta que puede llegar a mantos acuíferos que están debajo de la tierra y entonces las contamina con una alegría pavorosa. Es un proceso enorme que es absoluto de contaminación que no nos imaginamos. Exacto. Entonces, entender primero que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, no porque yo, ¿qué tuvo que pasar para que yo lo tuviera en mi casa? ¿De dónde viene? Digamos, la huella hacia atrás. ¿Qué tengo que hacer yo para alargarle la vida útil a todos sus componentes? Y después, sobre todo, y más importante, es qué va a pasar después. Entonces,
entregarlo a un proceso adecuado de reuso, de recuperación, de reciclaje, es lo poco y nada que podemos hacer de manera responsable para Sí. hacernos cargo de nuestro consumo. Claro. Yo por ahí, digamos, hablaría de esto porque sí es como importante y sobre todo tener claro esto, que cuando uno consume, ser más Sí. consciente de lo que estás Y consumiendo. ahora ¿no? actualmente hay algunas empresas que se dedican precisamente a la producción de aparatos, llámese teléfonos móviles, tabletas, este tipo de productos que se consumen con más frecuencia en los últimos años. Pues ya hay algunas que se están comprometiendo con el medio ambiente, ya están empezando a adecuar piezas que son amigables con el medio ambiente. Nos falta todavía, ¿no? Evidentemente, porque, bueno, precisamente es para evitar toda esta contaminación tan dañina, ¿no? Hablabas entonces de este reciclatrón que se encuentra, que bueno, es un programa del gobierno del DF y que es donde ahí nosotros podemos llevar estos aparatos. Platícanos un poco en dónde van a estar, cómo es que le tenemos que hacer. Ok, las siguientes fechas son 28 y 29 de octubre en la UNAM Sí. y 17 y 18 de noviembre en la Universidad Iberoamericana. Ok. Ahí hay que meterse a la página de la Secretaría del Medio Ambiente, a la página de la SEDEMA y buscar Reciclatrón y ahí aparecen las fechas. Y en el fondo es, aprovecha, limpia tu casa, libera tu closet de espacios. libera los espacios, ¿no? Y te vas a llevar una plantita que puedes ir cuidando y sobre todo haces una parte de hacerte cargo responsablemente de tu basura y no ponerla en malas manos y no ayudar a este ciclo, Ahora, digamos, ahí perverso. podemos llevar absolutamente todo o únicamente lo que esté en funcionamiento. No, lo que ya no sirve, particularmente lo que ya no Ok, sirve, lo que ya eso es no lo bueno, sirve. porque después ellos van separando las piezas y los componentes que pueden ser sujetos de volverse a usar, ¿no? Pilas y todo también ahí se pueden llevar. Pilas también, pero ya pilas hay que buscar, hay una cosa que se llama ponte las pilas, pónganse las pilas en el teclado de la computadora y hay centros, hay muchos ya en la ciudad, como unas cabinitas donde uno puede Sí. ir tirando sus pilas, eso también ya afortunadamente ya existe. Muy bien, y así Muy ya bien. no contaminamos, ¿no? Claro, buenísimo. Ampliemos nuestra educación ambiental. Eso. Muchas Nuestra gracias. responsabilidad. Sí, claro, Gracias, nuestra Tomás. responsabilidad Con social. mucho gusto. Nos vemos Suerte. a la próxima.